Un gusto en saludarles. Les damos la bienvenida a su programa Creciendo en la Palabra, donde el propósito es que cada una de las personas que nos ve pueda tener herramientas útiles, que pueda desarrollar en los repasos de la lección en las iglesias, que también tenga un comentario más amplio en cuanto a la lección, que en esta ocasión es la lección número 11, que lleva por título Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. En la primera parte de la lección, en la lección 10, vemos que Dios nos está invitando de llevar el Evangelio también a aquellas personas que aparentemente no podemos llegar por su nivel económico y por otras circunstancias. Y ahora esta lección nos habla de Tiro y Sidón y cómo Jesús lleva a sus discípulos a estas ciudades con un propósito, darles una lección importante en su vida. Y creo que ese es el mensaje para nosotros. Dios quiere que nosotros también aprendamos esta lección y podamos compartir el Evangelio con las grandes ciudades. Y para el repaso de la lección vamos a tener 3 puntos que me gustaría ahí los tenga presentes, los pueda anotar si gusta. Y el primer punto es misión a las ciudades. El segundo punto es alcanzando a los no alcanzados. El punto número 3 es fe en lugares inesperados. Así que para comenzar con este repaso, les invito a que podamos inclinar el rostro y hacer una oración. Amoroso y buen Dios que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, donde hemos de comenzar con nuestro repaso, queremos suplicar la dirección del Espíritu Santo, para que juntos, Señor, podamos aprender estas lecciones y también podamos llevar o comprometernos con llevar el mensaje del Evangelio a toda tribu, lengua y nación. Bendícenos, Señor, y acompáñanos, pues lo pedimos en el amor de Jesús. Amén. Ya estamos de regreso en su programa Creciendo en la Palabra. Y en esta ocasión me acompañan dos pastores de nuestra asociación metropolitana, a quien quiero darle la bienvenida, al pastor Eliasib, ¿verdad? Él viene del distrito de Chimalhuacán Centro. Pastor, sea bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Les saludo a todos los que nos están observando y deseo que este repaso, esta lección, sea de bendición para cada uno de ustedes. De la misma manera nos acompaña aquí el pastor David Marván, quien es pastor en el distrito de Narvarte. Pastor, sea bienvenido. Gusto poder participar junto a ustedes aquí en el diálogo o discusión de la lección de escuela sabática, que está siendo de gran beneficio, bendición, creo yo, para todos los que la estamos estudiando, y estoy seguro que lo seguirá siendo también en el repaso de este día. Muchas gracias, Pastor David. Y vamos entonces a comenzar con este primer punto que ya mencionamos en la introducción, y a beneficio de los que nos están siguiendo, el punto es misión en las ciudades. Y la lección, pastores, nos habla acerca de que Jesús lleva a sus discípulos a 2 ciudades, ¿verdad? 2 ciudades, que es Tiro y Sidón. Y estas ciudades tienen unas características especiales que uno se pregunta, y bueno, ¿por qué Jesús quiso llevar a sus discípulos a esas ciudades? ¿Qué lección quería Jesús que sus discípulos aprendieran? Pastor Eliasib, ¿nos podría apoyar dándonos un poquito del contexto histórico de estas ciudades y su relación con el pueblo de Israel? Claro que sí, pastor. Quisiera decirles que las ciudades de Tiro y Sidón eran ciudades que pertenecían en la antigüedad al reino de los fenicios.
En la época de Salomón, de David, inclusive más antes de los jueces, estas ciudades jugaron un papel muy importante, muy cerca del pueblo de Dios, porque dice allí en Jueces 3, dice que Dios permitió que estas ciudades estuvieran muy cerca, conviviendo con el pueblo de Dios, porque dice la lección que tenía Dios un propósito en mente, y ese propósito era poner a prueba la fe del pueblo de Israel, porque estas ciudades eran ciudades paganas, eran ciudades que adoraban otros dioses. Y entonces dice la historia que convivieron con el pueblo de Israel, y dice lamentablemente la palabra de Dios que con el tiempo, dice, tomaron las hijas de estos paganos y las por esposas para los hijos del pueblo de Dios, y tomaron también a los hijos para las hijas del pueblo de Dios. Y termina diciendo Jueces 3:6, y sirvieron a sus dioses. Qué lamentable fue esta situación. Y entonces estas dos ciudades del reino de los fenicios jugaron un papel muy importante en la antigüedad, y también tienen un papel muy importante si nosotros lo aplicamos a nuestra época, porque muchos de nosotros vivimos en las grandes ciudades. Somos influenciados por la cultura, las tradiciones, las costumbres, y entonces debemos de ser cuidadosos y no cometer los errores que cometió el pueblo de Dios. Gracias, Pastor Elias. Sí, miren qué importante, ¿no? De hecho, también el libro de Primero de Reyes nos habla acerca de Salomón. Y Salomón precisamente se casó con una sidonita, ¿no? Entonces, miren qué importante lección tenemos aquí. Pastor David Marván, ¿qué podemos nosotros decir o qué lecciones podemos obtener en cuanto a la actitud, por ejemplo, de Jesús de querer llevar a sus discípulos a estas ciudades? ¿Por qué? ¿Cuál era la intención de Jesús de llevarlos a estas ciudades? Sí, Pastor Jorge, qué lección tan interesante. Ya ha explicado el pastor Elasib Hernández que el papel que tenían en la historia estas ciudades, como estaban fuera del área del pueblo de Dios, son conocidas, ¿verdad?, como ciudades paganas, porque adoran otros dioses también, porque tienen sus ídolos. Pero qué interesante, como pregunta el pastor Jorge, que el Señor Jesús estuvo dispuesto a ir a estas ciudades, y no solamente Él, sino que también tenía un propósito para y con los discípulos, porque llevó a los discípulos también a estas ciudades. ¿Y cuál era el propósito? Bueno, recuerden que si nosotros tenemos en mente, aunque serían dichas un poco más adelante, las palabras de misión en Mateo 28, 19 y 20, el Señor Jesús estaba educando a los discípulos, el Señor Jesús estaba enseñando a los discípulos. Para este momento ya los había mandado en diferentes giras misioneras, ya habían ido a predicar a los judíos, ¿verdad? Ya habían pasado en algún momento por Samaria también, y ahora en este momento el Señor Jesús les quiere hacer una prueba, les quiere dar una enseñanza más, y tiene que ver con llevarlos a regiones con personas algo, podríamos decir, diferentes a los judíos, a los samaritanos, con pensamientos diferentes, posiblemente con cultura diferente, con una cosmovisión diferente, y que adoraban a otros dioses. Y Jesús les quería enseñar que aprendieran tanto esta lección, que inclusive los llevó al mismo sitio, pues, para que aprendieran ahí en ese lugar lo que Jesús les quería mostrar. Y entonces el propósito, pues, era que Jesús les quería enseñar allí de que la salvación no es exclusiva. Ya lo iremos desarrollando a lo largo de esta lección, de que no únicamente es para un grupo de personas, sino que el llamado de Dios a la salvación, a convertirlos, a llevarlos al camino de Dios, pues en realidad es para todos y los diferentes grupos de personas que hay en el mundo. Gracias, Pastor David. Y a mí me llama la atención, no sé ustedes, acerca, por ejemplo, de Sidón. Sidón dice que Dios permitió que habitara con el pueblo de Israel, como ya mencionó el pastor Eliasib,
como para poner al pueblo de Israel. Ahora, el detalle que yo noté y que pude revisar ahí en el comentario bíblico adventista es que era una constante guerra entre el pueblo de Israel y Sidón. Y ahora Jesús los lleva a Sidón, ¿verdad? A un lugar donde seguramente el pueblo de Israel recordaría o recordaba o tenía presente en ese momento, pues que eran tierras enemigas, que para ellos no había ni oportunidad. De hecho, la lección menciona ahí a Jonás en la actitud. ¿Y será que muchas veces nosotros tenemos esta misma actitud? Y creo que Jesús, en este sentido, pues había una lección muy importante, como bien mencionó el pastor David, de entender que el evangelio, apreciados hermanos, es para todos, para todos. Así que esperamos que estos comentarios que se están haciendo pues sean de gran bendición y ayuda en cada una de sus repasos. No sé, Pastor David, Pastor Eliasib, si quisieran agregar algo más a este primer punto, misión en las ciudades. Sí, me gustaría decir, Pastor Jorge, en esta sección también podemos ver que el Señor Jesús pues está en búsqueda de las grandes ciudades, se interesa por las ciudades. Podemos encontrar ahí en Mateo 4, 23 al 25, en Mateo 9, 35 al 38, que Jesús predicaba por la periferia, por las aldeas, pero también en las ciudades, porque se interesaba por las ciudades. Quería pues darnos el mensaje hasta el día de hoy de que las ciudades son importantes, tanto así que el mismo Señor Jesús lloró afuera de la ciudad de Jerusalén. Si el mismo Señor Jesús está llorando por las ciudades, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? No sé cuándo fue la última vez que nosotros hemos llorado por nuestra ciudad de ver tantas personas incrédulas que no conocen de Dios. No sé cuándo fue la última vez que nosotros hemos orado por nuestras ciudades, por nuestros lugares, para que la gente incrédula pueda conocer acerca de Dios. Nosotros podemos encontrar aquí una actitud muy interesante de Jesús. Jesús buscaba, iba en busca de las ciudades. Jesús tenía compasión por las multitudes. El Señor Jesús pues desarrolló ese amor por las personas. Y eso es lo que lo motivaba, claro, para ir, buscarlos y de algunas formas, métodos, estrategias, alcanzarlos para el reino de Dios. Y qué importante mencionar también que las estadísticas dicen que de aquí a pocos años, más o menos un 70% de la población va a vivir en las grandes ciudades. El propósito ahora, como en antaño, es que nosotros sigamos mirando hacia las ciudades, sigámonos preocupando por ellas y buscando formas de alcanzarlas. Es así que de hecho nuestra iglesia a nivel mundial tiene una iniciativa desde hace varios años atrás en alcanzar las grandes ciudades, ¿no? Ciudades de Brasil, en Colombia, en Ciudad de México, en Nueva York, entre otras más, alcanzar a las grandes ciudades tal como lo hizo Jesús en aquella época. Gracias, Pastor David. Y pues vamos entonces a permitir una pausa para poder continuar con nuestro programa y darle entrada al siguiente punto que tiene que ver con alcanzando a los no alcanzados. No se vayan, sigan con nosotros. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática.
La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Damos gracias por continuar con nosotros en su programa Creciendo en la Palabra. Y vamos a continuar con esta lección que es muy interesante, muy práctica para las iglesias. Y vamos a darle introducción entonces al siguiente punto, que es alcanzando a los no alcanzados. Y la lección nos habla de una historia muy interesante que se encuentra en Mateo capítulo 15 y también en Marcos capítulo 7, que tienen ciertos matices ahí que convendría que usted pueda leer varias veces para poder entender qué es lo que quiere decir Mateo y qué quiere decir Marcos, ¿verdad? Porque tiene ahí unas palabritas que difieren y que resaltan mucho, enriquecen el texto. Y Mateo capítulo 15 nos habla de una mujer cananea que tenía un problema con su hija endemoniada, y entonces se acerca a Jesús. Y los discípulos tienen una actitud, Jesús tiene otra actitud, pero también la mujer tiene, ¿verdad?, otro tipo de actitud, que estas actitudes de los tres sirven como base para la reflexión, para los comentarios que haremos en estos momentos. Así que me gustaría, Pastor Eliasib, preguntarle, ¿verdad?, que nos ayude a contextualizar cuál fue la actitud de los discípulos al ver a esta mujer cananea y de dónde venía. Claro que sí, pastor. En Mateo 15 dice la historia que esta mujer se le acercó a Jesús pidiéndole ayuda porque su hija estaba, dice Mateo, gravemente atormentada por un demonio. Y me llama la atención de que esta mujer al parecer iba siguiendo a Jesús y gritándole. Y entonces los discípulos se molestaron, tuvieron una actitud, no sé, negativa, indiferente. Y entonces le dijeron a su maestro: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Y ahora es interesante porque la lección dice aquí en el comentario, dice: ni siquiera los discípulos de Cristo consideraron la posibilidad de que esta mujer tuviera fe y que formara parte del reino de Dios. Ahora, viene lo interesante. Todos aquellos que viven en grandes ciudades, yo no sé, convivimos con muchas tribus, con muchas creencias, teorías. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esas personas? Por ejemplo, ante los ateos, los que no creen en Dios, o ante aquellos que tienen, no sé, yo he visto gente que son hombres y quieren ser mujeres. ¿Cómo reaccionamos ante ellos? Reaccionamos como los discípulos, indiferentes. Pues debemos de ver en todos un candidato para el reino de Dios. Entonces nosotros debemos no ser como los discípulos, no ser indiferentes. Debemos de verlos con amor. Gracias, Pastor Eliasib.
Qué interesante, ¿no? La reacción de los discípulos, despídela, llevándolo a tal vez a palabras más que podamos entender. Literalmente le está diciendo, córrela, córrela. Y sin embargo, Jesús tiene otro tipo de reacción, Pastor David Marmán. No sé si nos pueda ayudar en cuanto, número uno, ¿qué quería enseñar Jesús, verdad? En este sentido. Y la reacción de Jesús al mismo tiempo. Es decir, la reacción, Jesús lógicamente vio la reacción de sus discípulos al decir, córrela. De hecho, el comentario de Elena de White, pues menciona que había algo que tenían que aprender. Es decir, Jesús miró a ver qué es lo que estaban haciendo y entonces Jesús reacciona y la reacción de Jesús, pues también parece algo interesante, ¿no, pastor? Sí, miren que esta historia es muy interesante, como ya se ha mencionado, y quisiera regresarme un poquito, agregar algunos otros detalles más a lo que ya mencionó el pastor Eliasib, de la indiferencia de los discípulos, y es que esa indiferencia, pues, como decíamos en la sección anterior, tenía un trasfondo histórico. Veían pues a los de Tiro y Sidón, a los de esta región, pues algo así como enemigos, como con odio, el por qué ellos habían relacionado los judíos con estas personas y habían tenido pues algunos problemas, ¿no? El mismo rey Salomón, ya describíamos en la sección anterior. Así que era algo así como que los discípulos estaban viendo a esta mujer desde un punto de vista nacionalista también. Y no únicamente eso, sino que inclusive podríamos pensar también que los discípulos nuevamente en este punto pues están pensando pues como en el exclusivismo, como que no, que Jesús haga milagros únicamente con nosotros, únicamente con los judíos. Somos los únicos que tenemos derecho pues a las cosas espirituales, a los milagros, a la salvación, ¿no? Pero entonces nos damos cuenta que Jesús trata de ir más allá, ¿no? Es la escuela pues de Jesús para los discípulos y les está dando enseñanzas y estas enseñanzas deberían perdurar hasta el día de hoy y nosotros deberíamos sacar las lecciones que necesitamos también para con las personas con las que nos relacionamos. Así que nosotros podemos observar que cuando los discípulos están diciendo córrela, Jesús inmediatamente pues da unas palabras a esta mujer y me llama mucho la atención y lo voy a mencionar en Mateo 15, 24 al 26. Dice, por ejemplo, el versículo 26, cuando la mujer le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y más adelante, el 28, entonces Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Así que miren lo que podemos observar aquí. Mientras que los discípulos pues están indiferentes, pensando quizás en exclusivismo, que los milagros únicamente son para ellos, Jesús en la primera parte de la respuesta que le da esta mujer, diciendo que el pan es para los hijos y que no se lo puede echar a los perros, dicho sea de paso, esta frase como que es un tanto dura. Yo no sé si de pronto cuando usted ha leído ahí esta parte de la Biblia, de pronto dicen, wow, o sea, Jesús estuvo dispuesto a decir esto. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál era el propósito? Bueno, aquí es donde viene la respuesta de que hay un propósito de por qué Jesús está diciendo esto. Jesús está diciendo esto porque así es como iban a responder los judíos. Así inclusive es como iban a responder los discípulos. Es más, podríamos imaginarnos que a lo mejor cuando Jesús está diciendo esto, los discípulos contentos, nos hizo caso el maestro de que le pedimos que no lo hiciera con esta mujer, ¿no? Que no le sanara, no, porque la sanación, la salvación únicamente es para nosotros, ¿no? Pudieron haber pensado los discípulos. Y Jesús en este versículo está algo así como ejemplificando cómo hubieran respondido ellos. Pero después cuando Jesús hace el milagro es como, pero esto es lo que quiero que hagan. Y entonces Jesús dice, tienen que tener compasión de estas personas. Tienen que darse cuenta que estas personas también tienen fe. Tienen que darse cuenta que estas personas también están sedientas
de milagros y de salvación. Y entonces Jesús decide sanar a esta mujer. Y es ahí donde los discípulos tuvieron que haber aprendido la lección. Wow, nosotros siendo indiferentes, no preocupándonos por otras personas, pensando que lo espiritual es únicamente para nosotros, cuando Jesús nos está enseñando que los milagros y la salvación es para todos. Gracias, Pastor David. Y qué interesante, porque a veces, ahorita estamos hablando de llevar el Evangelio a las grandes ciudades, ¿verdad? Nos está hablando la lección. Pero, ¿saben? No sé si les ha pasado en sus iglesias que a veces los mismos departamentos que tenemos como que exigen ciertas responsabilidades de parte de los, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿no? Pero es que si va a entrar, tiene que tomar esta actitud. Y creo que el mensaje también es claro para nosotros de decir, todo departamento tiene como propósito alcanzar a las personas. Y podemos cometer el mismo error, pensar que solamente es para unos, sino la lección nos está invitando que debemos ir a aquellas personas que necesitan escuchar de Cristo Jesús y que pensamos que ellos no se merecen el Evangelio, que no merecen ser salvos. Y la lección también nos muestra la historia de Cornelio, ¿verdad? Y Pedro. Pedro tiene, antes de tener esta visión, este sueño, ¿verdad? Pedro decía, bueno, es que el Evangelio solamente es para los judíos. Y de hecho, en alguna parte tiene una discusión con el apóstol Pablo por este asunto. Y el apóstol Pablo reprende a Pedro, ¿no? Y entonces tiene esta visión y su mentalidad cambia. ¿Qué podemos aprender de la visión de Pedro y la actitud de Pedro, Pastor Eliasib? Claro que sí, pastor. En Hechos 10 se menciona la historia de Pedro, que fue a cierta ciudad y estando en una casa dice que subió a la parte de arriba y tuvo una visión. Bueno, tuvo varias veces, 3 veces dice la Biblia, una visión. Y en esa visión se le mostró a Pedro que también el Evangelio era para los gentiles. En la época de Pedro, los gentiles en ciertos lugares eran tratados como enemigos de los judíos. Y entonces la historia dice en Hechos 10:34 que Pedro reconoció y dijo, en verdad veo que Dios no hace excepción de personas, dice, sino que acepta que es al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. En nuestra época, yo estoy, por ejemplo, observando mucha gente que viene de otras naciones, muchos migrantes. Entonces, el Evangelio es para todos, no solo es para ciertas personas. En las ciudades hay gente de muchas naciones. En la Ciudad de México, en Nueva York, en todas las ciudades grandes hay gente que son de muchas naciones. Y el Evangelio debe de ser llevado a todos, no solo a algunos. Entonces, la historia de Cornelio y de Pedro nos enseña que el Evangelio no solo es para ciertas personas, sino que es para todos. Gracias, Pastor Eliasib. Pastor David, ¿quiere comentar? Quisiera agregar solamente que es muy interesante que Pedro tuvo esta visión de parte de Dios. Dios le dejó clara la enseñanza, como está diciendo el Pastor Eliasib, que no hay que hacer acepción de personas, que la salvación, los milagros, lo que Dios ofrece es para todos. Solamente quisiera hacer énfasis en que después de esto es cuando viene el incidente con el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se da cuenta de que Pedro pues como que se reunía así con los gentiles, pero después cuando ya veía a otros judíos más, ahora ya no. Y como que eso no estaba bien, pues, ¿no? Lo que quiero decir es que posiblemente no sea sencillo poder aplicar todos estos consejos que estamos nosotros observando, ¿verdad? En la lección de escuela sabática. El mismo Pedro, aunque Dios le había dado visiones, aún le costaba trabajo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que con la ayuda de Dios todos nosotros lo podemos lograr. Podemos lograr llegar a
todos los grupos de personas posibles, a los marginados, a las personas que están con tatuajes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar ante ellos? A las personas, bueno, ya el pastor Cosmópolis hablaba acerca de otros tipos de personas también. Pero solamente Dios es el que nos va a dar la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, el carácter para reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, de cómo debemos relacionarnos con los diferentes tipos de personas, de otras culturas, de otras nacionalidades también. Así que ojalá que cada uno de nosotros pueda obtener estas lecciones de repaso de cada día y aplicarlo a nuestra vida diaria. Gracias, Pastor David. Y lo más importante es que no deberíamos tener un prejuicio. La lección está enfatizando que Dios no hace acepción de personas. Lo que nos está diciendo es que nosotros deberíamos ir a las personas por las cuales también Cristo murió. Así que sigan con nosotros en el siguiente punto para esta lección y esperamos también que siga siendo de gran relevancia para usted estos comentarios. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Ya estamos de regreso y estamos contentos que siga con nosotros en este programa y esperamos que este último punto pueda fortalecer, pueda animar, pueda ayudarle a cumplir con la misión. Agradecemos también a todos los hermanos, amigos que dejan su comentario ahí en el chat y les invitamos para que de igual manera puedan seguirlo haciendo, puedan aportar, que puedan seguir viéndonos y si es posible también active la campanita y dele like a nuestro contenido. Muy bien, Pastor Eliasib, Pastor David, vamos a continuar entonces con el tercer punto, que es fe en lugares inesperados. Y la lección nos manda ahí a Lucas 18:8 y nos hace una pregunta muy interesante. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y la lección nos muestra varios personajes, ¿verdad? Como ya estudiamos, la mujer cananea, pero ahora también nos muestra al centurión, ¿verdad? El centurión. Y Jesús destaca el hecho de que en nadie más ha hallado tanta fe, dice Jesús. ¿Qué nos puede decir acerca de estas historias, Pastor Eliasib? Claro que sí, pastor. Dice la lección que la fe se encuentra en lugares inesperados. Y en el día jueves nos habló de que del centurión, que Dios encontró fe en el centurión, que era una persona romana. También en esos ayudantes que llevaron al paralítico, lo llevaban cargando. Y Dios se sorprendió de la fe que tuvieron para abrir el techo de la casa. Eso aparece en Mateo 9. También en esos ciegos, en el ciego Bartimeo. Hermanos y familia, la fe se encuentra en lugares inesperados. Tal vez
en esas ciudades donde hay muchos millones de gentes. Ahí se encuentra la fe. También entre los extranjeros que viven dentro de las ciudades, que tal vez enfrentando desafíos, problemas, allí hay fe. Entre los paganos también hay fe, y entre los migrantes, que es más común ver a gente migrante que pasa por los países, por las ciudades, también hay fe. Lo único que hace falta es personas que vayan a buscarlos, personas que vayan a presentarle la verdad. Y nosotros hemos sido llamados para llevar, para tocar sus puertas, para ir a buscarlos y compartirles la esperanza que hay en Cristo Jesús. Gracias, Pastor Eliasib. Sí, así es, la lección pues habla de estos personajes como a personas que pareciera que ellos no merecieran parte del Evangelio, es más, ni siquiera podrían formar parte de ese linaje que en ese momento eran los judíos, el pueblo. Ellos se sentían el pueblo elegido por Dios, y realmente pues eran elegidos, solamente que desafortunadamente se olvidaron o no cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos. Pastor David, ¿qué nos puede decir acerca de la fe de estas personas y cómo deberíamos nosotros o qué deberíamos aprender de esto? Sí, Pastor Jorge, efectivamente, como veníamos diciendo, como los discípulos creían en el exclusivismo, ¿no?, de ellos como nación para salvación, posiblemente para ellos era muy difícil tener la idea, concebir la idea de que personas fuera de ellos pudieran tener una fe semejante o inclusive más grande que la que ellos tenían. Es así que acabamos de ver en el segmento anterior, pues algunas historias como Cornelio, como la mujer Sirofenicia, y aquí ahora se han descrito otras historias más. El punto central de lo que el autor de la lección nos quiere dejar es que aún fuera del pueblo de Dios había personas con fe, había personas que buscaban a Dios, había personas que a su manera, ¿verdad?, pues tenían creencias acerca de Dios, pero que era necesario, como dijo el pastor Eliasib, que alguien más se acercara a ellos y los pudiera llevar hasta la persona de Jesús, como fue los 4 amigos con aquel paralítico. Y saben que lo mismo sigue sucediendo hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces de pronto alguno no ha expresado? Yo como pastor he escuchado, de pronto he viajado a diferentes partes en la República Mexicana. No, es que aquí, pastor, es difícil que las personas se bauticen. Es que aquí es difícil que las personas escuchen acerca de Dios. Es que aquí es difícil que las personas vengan a la iglesia. Y a veces yo me pongo a pensar que posiblemente los más difíciles somos nosotros, porque nosotros como que no abrimos nuestra mente a lo que la Biblia nos quiere mostrar, de que hay fuera de nosotros personas que están dispuestos a tener fe, personas que están buscando acerca de Dios. De hecho, por ahí en Palabras de Vida del Gran Maestro hay algunas citas que mencionan que hay allá afuera personas que regresan su mirada al cielo clamando a Dios en búsqueda de señales, porque quieren conocer más acerca de Dios. Entonces ahí es donde nosotros deberíamos pues reaccionar, despertar, llevar a cabo estas estrategias, métodos, lecciones que estamos tomando de nuestro folleto de escuela sabática y poderlo aplicar a nuestra vida diaria. Porque de nada nos va a servir que únicamente tengamos toda esta información si no la estamos aplicando a nuestra vida diaria. ¿De qué manera pues nos vamos a relacionar con las personas que nos rodean en nuestra misma localidad, en nuestra misma ciudad, fuera de nuestra ciudad con alguna otra cultura, con alguna otra nacionalidad, o dentro de nuestra misma ciudad, como ya lo dijimos, con personas pues diferentes de pensamiento, de filosofías diferentes a las nuestras? Ojalá que durante estos próximos días, a partir de ahora, lo podamos adoptar en nuestra vida diaria, el ser como Jesús era. Gracias, Pastor David. Y creo que esta pregunta con la cual comenzamos, de si cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe, a veces nuestra mente va dirigida específicamente
para el pueblo, en este caso, para el pueblo judío, ¿no? Y podemos pensar que cuando hace esta pregunta y la aplicamos a nuestro tiempo, pareciera que la pregunta nos lo está haciendo tal vez a nosotros, ahora como cristianos, como iglesia adventista del séptimo día, de decir, bueno, hallará fe, y creemos que la fe tiene más que ver con aceptar a Jesús como nuestro Salvador, y que es parte, ¿no? Es parte de la fe y la esperanza que tenemos. Pero considero que la fe también se manifiesta en eso, pastores, en la manera en cómo miramos a las demás ciudades, en este caso a las ciudades, cómo miramos a las personas, ¿no? La lección habla acerca de personas paganas, a extranjeros, con religiones diferentes, y la fe se manifiesta en las dos direcciones. Si yo tengo fe, entonces tengo la confianza o el deber, en cierta manera también, de llevar el evangelio a aquellas personas, sin acepción de personas, ¿verdad? Sin estar mirando, ¿se merecerá que le lleve el evangelio? ¿Será que me escuche? No, la fe nos mueve a compartir esa salvación que nosotros también abrigamos en nuestros corazones. Y lo otro es que Dios también está tocando los corazones de otras personas, pero solamente están esperando que alguien les lleve el mensaje de salvación. El problema es que, decía el pastor Mercedes, que somos como ese salero. La iglesia, ¿verdad? La iglesia es como ese salero que en ningún momento sale del salero, sino se queda ahí en las iglesias, y pues la Biblia menciona respecto a la sal, que de qué sirve la sal si no cumple su función, ¿no? Pierde su sabor. Así que, qué interesante entonces, hermanos, que nosotros podamos entender esta parte de la fe. La fe me lleva a mí a cumplir con la misión, pero también la fe nos lleva a alcanzar a otros que el Señor ya ha tocado seguramente. No sé, Pastor Eliasib, Pastor David, si quisieran agregar algo más en este sentido. Claro que sí. Saben que según las estadísticas, ya lo comentó el pastor Marván, la mayor parte de la población vive en las grandes ciudades. Y eso, lejos de ser, yo sé que es un desafío, pero lejos de ser un desafío, es una bendición. Es una oportunidad porque la gente está en las ciudades y de esta manera podemos nosotros testificar el amor de Dios. Por eso la lección dice el día, hallará fe en la tierra. Sin duda alguna hay mucha fe, hay muchas oportunidades que nosotros debemos de aprovechar, ¿sí? Y el hecho de que la población, la mayor parte de la población se concentre en las grandes ciudades, es una oportunidad para nosotros. Amén. ¿Sí? Es una oportunidad que nosotros debemos de aprovechar, ¿sí? No ir a ciertos lugares, sino en las ciudades, están juntas. Y entonces nosotros somos los canales de bendición para esas grandes ciudades. Amén. Amén. A manera de conclusión, cuando nosotros vemos esta lección de escuela sabática, nos damos cuenta que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos y a nosotros también de que hay que salir de nuestra zona de confort, hay que salir de nuestro lugar de donde tenemos la misma cultura, el mismo idioma, la misma cosmovisión, e ir a otro lugar donde es diferente cultura, Tiro y Sidón, donde son grandes ciudades. La importancia de las grandes ciudades, decía el pastor, y así, porque es de bendición, porque cuando prediquemos en las grandes ciudades, cuando ellos regresen cada uno a su lugar, ellos mismos se encargarán de seguir divulgando las buenas nuevas de salvación, y de esa manera terminaremos rápido la obra y la misión que Dios nos ha encomendado. Así que, así como el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, nos sigue enseñando a nosotros también. Y para que la lección quedara más remarcada, hubo ejemplos de la mujer sirofenicia, de Cornelio y Pedro, y para que todavía quede aún más remarcada, nos vuelva a recordar que aún fuera de nuestros contornos, para nosotros podríamos decir fuera de la iglesia adventista, hay personas de fe,
Hay personas que buscan a Dios, pero que posiblemente ellas solas difícilmente llegarán al camino de salvación. Necesitan que alguien vaya, los busque, se preocupe por ellos, los ame, tenga compasión de ellos como Jesús lo hizo, y entonces los puedan atraer al lugar donde pertenecerán al reino de Dios y tendrán salvación por la eternidad. Ojalá que cada uno de nosotros nos podamos volver instrumentos útiles en las manos del Señor. Amén, amén. Así es, Pastor David. La lección nos hace un desafío, ¿verdad? Un desafío básico, déjeme decirlo de esa manera, y un desafío avanzado. Usted elige cuál quiere. El desafío, el básico es: abre tu corazón en oración, pidiendo una mayor porción de fe con la cual compartir tu amor por aquellos que están cerca y lejos, ¿verdad? Es fe lo que tenemos que tener en que Dios ya está haciendo la obra y que ha tocado los corazones de aquellas personas que necesitan escuchar de Jesús. El desafío avanzado nos dice, nos hace una pregunta: ¿cómo llegaste a conocer a Jesús y el precioso mensaje de los 3 ángeles? Enumera 3 bendiciones espirituales que hayas experimentado de Jesús en tu vida personal. Prepárate para compartir estos conceptos con tu clase de escuela sabática. Y también nos gustaría que ahí en el chat pusieras estas 3 bendiciones espirituales que tú has recibido. Estamos contentos, estamos llegando al final de esta lección, y a manera de conclusión, Pastor Eliasib, no sé si quisiera aportar algo más. Sí, claro que sí, pastor. Pues ahora tenemos nosotros el desafío de las grandes ciudades. Nosotros hemos sido llamados en este momento para testificar en las grandes ciudades que Cristo viene pronto. Es un gran desafío, pero también una gran oportunidad. Y Dios espera que nosotros hayamos aprendido la lección que Jesús le enseñó a sus discípulos. Mirar con compasión a esas gentes que viven en nuestras ciudades y hacer lo que Jesús hizo. Suplir las necesidades, ¿verdad? Atender las necesidades de esas personas y después hacer la invitación de seguir a Cristo Jesús. Amén, amén. Pastor David, ¿algunas palabras más? Ya está dicho. Gracias, gracias. Entonces, hermanos, amigos que nos ven, agradecemos el que hayan estado con nosotros hasta estos momentos, y pues les hacemos la invitación para que nosotros podamos tomar como parte de nosotros esta misión que Dios nos ha encomendado, la gran comisión que encontramos ahí en Mateo 28, y que no tengamos temor. Vayamos a esas grandes ciudades que el Señor ya ha preparado, ese terreno fértil que solamente está esperando por cada uno de nosotros. Dios les bendiga y les esperamos en el siguiente repaso de la lección número 12.